la nube. Bien, vamos entonces a comenzar con la clase de hoy, donde vamos a compartir la pantalla. Hoy, lunes 1 de noviembre, y vamos a ver algo que ya hemos visto, pero vamos a profundizarlo, y es el tema de la financiación a través de las deudas. ¿Cómo hago yo para conseguir dinero? No tengo muchas posibilidades. O lo pongo yo o me lo prestan. No hay magia. No hay magia. Nadie regala nada. ¿Correcto? Nadie regala nada. Por lo tanto, entonces, cuando estamos hablando de la financiación a través de las deudas, significa que a nosotros nos van a dar la posibilidad que nos financiemos. ¿Y cómo nos vamos a financiar? Cuando, por ejemplo, un proveedor nos entrega mercaderías para que se la paguemos dentro de 30, 60 días. Antes de que me olvide, voy a poner a Augusto como coanfitrión por si me llega a pasar algo en la conexión. Entonces, ese proveedor nos está financiando. ¿En qué sentido? Nos está dando mercaderías para que nosotros las vendamos, las cobremos y después se las paguemos. Esto obviamente dentro de todo el esquema del ciclo económico y del ciclo financiero que habíamos dicho de la empresa. Ahora bien, también voy a tener otro tipo de financiaciones que surgen no solamente de los proveedores, y pueden ser cuando pedimos préstamos. Cuando pedimos préstamos en el banco, pedimos préstamos en una institución financiera, cuando compramos un vehículo con los planes de ahorro que lo pagamos en cuotas, o algo parecido que sería lo que se denomina leasing. Leasing se escribe leasing, L-E-A-S-I-N-G, leasing, es básicamente un alquiler con opción a compra. Yo también puedo comprar un vehículo bajo la figura de un leasing. Es decir, todos los meses voy a pagar un valor, por supuesto, más alto que aquel que paga una cuota en 80 cuotas. Vieron esos préstamos de 70 cuotas, 80 cuotas, etcétera, etcétera. Voy a pagar un valor más alto, por ejemplo, 36 cuotas, y tengo la posibilidad en el leasing de que llegada la última cuota, pago un pequeño valor, no tan pequeño, pero pago un valor y me quedo con el vehículo. Si yo no quiero, después de la cuota 36, quedarme con el vehículo, lo devuelvo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el leasing. No sé si ustedes han visto en algunos diarios, a veces cuando salen oferta de remate de vehículos de las grandes empresas que los tenían por leasing, es decir, Ford Motor Argentina había alquilado por leasing 200 camionetas a una empresa petrolera. Las 200 camionetas, la empresa petrolera la usó 36 meses, no hizo uso de la opción y se las devuelve. ¿Qué hace Ford? ¿Se las guarda en el bolsillo? No. Le conviene venderlas en el estado que están. Entonces, saca a remate esas camionetas que han sido utilizadas, alquiladas a empresas por el sistema de leasing, las han tenido 36 meses y después las empresas no les ha interesado comprarla. ¿Por qué? No les interesa comprarla y toman otro leasing de otra camioneta 0 kilómetros. Son políticas comerciales, depende de cada empresa. No nos vamos a poner a analizar eso, pero sí que quiero que sepan de esta situación. Bien, entonces
vamos a definir cuando hablamos del pasivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es una obligación de deuda, obviamente, de contenido económico, a pagar entregando dinero, entregando bienes o prestando un servicio. Entonces, también tenemos que decir que como característica de este pasivo estamos hablando de una obligación cierta o probable, o para algunos autores, altamente probable. Es ahí cuando nos referimos a los pasivos contingentes. Es decir, que de ocurrir una situación se van a transformar en pasivos ciertos. Bien. Los pasivos ciertos o los pasivos contingentes son las dos grandes clasificaciones que podemos hablar de los pasivos. Y podemos hablar de pasivos ciertos de monto determinado, donde es conocido por el deudor y por el acreedor. Estos pasivos ciertos son conocidos por el deudor y el acreedor. Es decir, yo sé que le compré a un proveedor mercadería por 1.000 pesos, no se las pagué al cierre de ejercicio, al cierre de ejercicio las debo. ¿Cuánto le debo? 1.000 pesos. Más allá del tema de los intereses y demás, no se olviden ustedes que la factura de compra que oportunamente registramos incluía intereses explícitos o implícitos y demás, entonces siempre debemos registrar el ingreso del producto por el valor de incorporación al patrimonio, por el precio de contado. Pero eso no significaba que la factura esté con los intereses implícitos o explícitos según sea el tipo de situación. ¿Estamos de acuerdo? Y también hablamos de los pasivos ciertos de monto determinable. Son aquellos que el deudor los va a determinar al cierre del ejercicio. ¿Sí? Es decir, me ha llegado una factura de luz, una factura de gas, cuyo vencimiento se va a producir con posterioridad al cierre del ejercicio y abarca consumos que corresponden al ejercicio. Por la aplicación del principio de lo devengado, voy a tener que registrar esa deuda o ese consumo de luz, perdón. Tendré que hacer ese consumo de luz estimado para registrar el consumo correspondiente al ejercicio a través de una estimación razonable que haga el deudor. Bien. Y la otra clasificación que sabemos que existe son los pasivos contingentes. Es decir, son aquellas obligaciones que se pueden estimar en forma razonable para ser registrados contablemente. Cuando hablamos de los pasivos ciertos de monto determinado, decimos que son aquellas obligaciones que contrajo la empresa a favor de un tercero que se perfeccionaron oportunamente con la entrega de la mercadería o la prestación del bien y demás, y esa obligación es ineludible, donde en el transcurso de la operación o al principio o en el medio, cuando se ponderaron todos los riesgos inherentes a la misma, se determinó el monto de la deuda, la fecha de pago, y esto lo conocen tanto el deudor como el acreedor. ¿Sí? No hay posibilidad de que uno diga, yo no sabía que te debo mercadería. No. Si te entregué la mercadería con la factura y la tenés en tu poder. Bien, no puede aducir desconocimiento. Entonces, vamos a hacer una clasificación más usual, una de las más comunes
para los pasivos ciertos y podemos clasificarlos primero por su exigibilidad, por su garantía o por su origen. Cuando hablamos de la exigibilidad, decimos que pueden ser corrientes y no corrientes. Serán corrientes cuando los mismos deban ser cancelados hasta un año desde la fecha de cierre de ejercicio. Es decir, yo tengo una obligación a pagar en 36 cuotas, lo voy a registrar, por ejemplo, un préstamo, lo voy a registrar, un préstamo del Banco Nación, lo voy a registrar en la cuenta, préstamos bancarios, Banco Nación, o Banco Nación, a que lo des por préstamo, o Banco Nación, préstamos recibidos, depende del nombre que le quieran dar. No vamos a registrar en dos cuentas, una que se va a llamar préstamos bancarios corrientes y préstamos bancarios no corrientes. No, no, no. Siempre se registran en una sola cuenta. Lo que ocurre es que por una cuestión de exposición en los estados contables, vamos a poner dentro de los pasivos corrientes aquella cantidad de deudas que venzan dentro del año de plazo posterior al cierre del ejercicio y vamos a poner en los pasivos no corrientes aquellas deudas que tengan vencimiento posterior a los 12 meses del cierre del ejercicio. Si yo tengo, por ejemplo, que debo del préstamo 36 cuotas, las 12 primeras cuotas posteriores al cierre del ejercicio serán corrientes. La voy a exponer en el pasivo corriente. Mientras que las 24 cuotas restantes las voy a exponer en el pasivo no corriente. Cuando pase un año y haya pagado en tiempo y forma las 12 cuotas de ese año, ¿qué voy a exponer en el pasivo corriente y qué voy a exponer en el pasivo no corriente? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuántas cuotas voy a poner en el pasivo corriente? Hola, hola, 1, 2, 3, probando. Hola, hola. ¿Están vivos? ¿Están vivos? Tomasito, voy a repetir, sí. Supongamos que llegamos al cierre del próximo ejercicio. Habíamos dicho que teníamos un préstamo a pagar en 36 cuotas, las 12 cuotas primeras, es decir, al 31 de diciembre del 2021 cierra el ejercicio. Al 31 de diciembre del 2021, por las 12 cuotas que voy a pagar en el año 2022, esas 12 cuotas las voy a reflejar en los estados contables en los pasivos corrientes. ¿Por qué? Porque van a ser las 12 cuotas posteriores al cierre del ejercicio. Y voy a dejar en la cuenta préstamos bancarios en el pasivo no corriente el importe de 24 cuotas. Vamos a ponerle números. Yo tengo un préstamo que me dio el banco a devolver en 36 cuotas anuales. ¿No? Pongámosle 40 cuotas. 40 cuotas. Llega el cierre de ejercicio y pagué 4. ¿Sí? ¿Me están siguiendo hasta aquí? Jaque mate, Rey 2, Alfil, Torre Blanca. ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Gracias, gracias Florencia. Bien, bien. No estoy solo en la parada. Bien. Entonces, era un préstamo a 40 cuotas, llegó el cierre de ejercicio, diciembre del 2021 y pagué 4. Debo 36. Por las 12 cuotas posteriores voy a poner el valor de esas cuotas en los pasivos corrientes. Mientras que las 24 cuotas restantes las voy a dejar expresadas en la cuenta préstamos bancarios en los pasivos no corrientes. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí?
Sí, profe. Gracias. Llegamos al cierre del ejercicio siguiente, suponiendo que pagué las 12 cuotas que vencían en el año 2021 en tiempo y forma. ¿Cuántas cuotas voy a deber yo, empresa, al 31 de diciembre del 2022 en el próximo cierre de ejercicio? ¿12 le parece, Tomás? Si el préstamo era de 36, me debía 36, y pagué 12, ¿cuántas voy a deber al 31 de diciembre del 2022? 24. 24, correcto. Ahora sí, Tomás. Bien, bien, Yael. ¿Y cómo las voy a poner a efectos de exponerlas a los estados contables? ¿Cuántas cuotas voy a poner como corrientes y cuántas cuotas voy a poner como pasivos no corrientes? Es decir, en la misma cuenta, dentro de los pasivos corrientes, voy a poner préstamos bancarios. Y en la misma cuenta, dentro de los pasivos no corrientes, voy a poner préstamos bancarios. ¿Cuánto voy a poner en cada una? ¿Cuántas cuotas voy a poner en cada una? A ver. Pasivo 12 y corriente 12. 12 horas, 12 meses, perdón, 12 cuotas, y no corriente 24. ¿Usted qué opina, Celeste? Si quedaban 24, ¿no serían 12 en el corriente y 12 en el no corriente? Correcto, Celeste. ¿Se dio cuenta, Florencia? Estamos al cierre del 2022. Ah, Por eso. Repito. Estamos al cierre del 2021. Yo tomé el préstamo en septiembre del 2020. En 40 cuotas lo tengo que devolver. A diciembre del 2021 pagué 4 cuotas. Debo 36 cuotas. ¿Cuántas cuotas voy a poner al 31 de diciembre del 2021 en pasivos corrientes y cuántas cuotas en pasivos no corrientes? Como ya bien dijeron, repito, pasivos corrientes, las 12 primeras cuotas posteriores, es decir, las que vencen dentro de los 12 meses, y las restantes como pasivos no corrientes. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Llega el 31 de diciembre del 2022, siguiente cierre de ejercicio. Suponiendo que pagué las 12 cuotas que vencían en el 2022 en tiempo y forma, ¿cuántas cuotas voy a deber al 31 de diciembre del 2022? ¿Qué cantidad de cuotas? ¿Cuántas? 24. 24, correcto. ¿por qué 24? No entiendo. Florencia, usted debía al 31 de diciembre del 2021. ¿Cuántas cuotas debía? Florencia. 24. No, escuche bien lo que le digo. Yo tomo un préstamo en septiembre del 2020. Pago las cuotas de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pagué 4 cuotas. ¿Cuántas cuotas debo al 31 de diciembre del 2021? 36. Correcto. ¿Cuántas va a poner en pasivos corrientes y cuántas en pasivos no corrientes? 4 en corrientes y ¿Cómo, 36 cómo? en... ¿Cómo? 4 en corrientes. ¿Por qué 4 en corrientes? Si 4 ya las pagó. Ah, o sea que son las que le siguen al El otro pasivo. ejercicio. Estamos hablando del pasivo, Florencia. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuántas cuotas debe al 31 de diciembre del 2021? Ah, claro, sí, ya entendí. ¿Cuántas debe? 24. Bien. ¿Está segura? Sí. No. ¿Cuántas era ¿Cómo la que no? deuda? Anoten, Ah, anoten. Anoten un papel. ¿Está? 36. Ahora sí. ¿Cuántas de esas 36 va a poner como corrientes y cuántas como no corrientes?
12 como corrientes y 24 no corrientes. Ahora sí, ¿estamos? Sí, ahora sí, profe. Bien, vuelvo a preguntar. Llegamos al 31 de diciembre del 2022. Suponiendo que pagamos en tiempo y forma las 12 cuotas que vencían en el año 2022. ¿Cuántas cuotas debo al 31 de diciembre del 2022? ¿Pronto? ¿Cuántas cuotas debo? Vamos. 24, dijo Tomás. ¿Está de acuerdo, Florencia? Sí. Bien. Ahora bien, al 31 de diciembre del 2022, ¿cuántas cuotas va a poner en los estados contables de esa fecha como pasivo corriente y cuántas como pasivo no corriente? 12 y 12. 12 y 12. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro, Florencia? Sí, profe. Bien. Celeste, usted ya había dicho 24, ¿no? Sí, sí. Bien. Tomasito, ¿alguna duda? No. 24. Bien. Seguimos compartiendo pantalla. Bueno, entonces, habíamos dicho de los pasivos por su exigibilidad en corrientes y no corrientes. ¿Correcto? Bueno, vayamos a los que son con garantía y sin garantía. Sin garantía, el cristiano me entregó la mercadería y no me pidió nada. No me pidió que yo le garantice bajo ningún punto de vista, simplemente confía en mí. ¿Por qué? Porque tenemos una relación comercial de años, o en su momento me pidió los últimos 3 balances para ver cómo era mi evolución, etcétera, etcétera. No me pide garantía. Pero puede ocurrir, en general no se produce cuando se compran mercaderías o se trabaja con proveedores, sino que cuando la deuda es mucho más importante en volumen y en importancia para el ente, nos pueden llegar a pedir garantías. Esas garantías pueden ser garantías reales o garantías personales, es decir, una garantía real o una garantía personal. Cuando estoy hablando de garantía real, estoy hablando de los llamados derechos reales. Y se refieren a que yo voy a garantizar esa deuda que tengo con una prenda, si estoy hablando de un bien mueble, es decir, un bien que puede ser trasladable, un bien que puede ser registrable, o bien voy a hablar con una deuda hipotecaria. Cuando hablamos de la garantía real prendaria, estamos hablando de, por ejemplo, puedo dar en garantía una maquinaria, puedo dar en garantía el vehículo que compré, o puedo garantizar una deuda con un vehículo, etcétera, etcétera. Esta situación de la prenda, hay una oficina que se llama el Registro Nacional Prendario, donde se registran todas las prendas que hay sobre los bienes muebles. En general, este Registro Nacional Prendario se refiere a prendas sobre automóviles. Por ejemplo, yo voy a la sucursal acá de Belchamp, a Comar,
a Simone, etcétera, etcétera, y saco un auto 0 kilómetros. Saco un auto 0 kilómetros a pagar en 36 cuotas, 84, etcétera, etcétera. Me lo dan. Me dicen, sí, Salomón, usted, un hombre gauchito, nos merece confianza, le damos el auto. Pero obviamente nos garantizamos ¿con qué? Con la prenda. ¿Qué es esa prenda? ¿Qué significa? Que yo ese auto no lo puedo vender si previamente no pago toda la deuda que tenía con la concesionaria. ¿Estamos de acuerdo? A veces, si ustedes tienen esa inquietud y demás, van a ver en los diarios que hay en lo que se llaman los edictos judiciales, una situación que se produce cuando un juzgado establece la ejecución prendaria. Esa ejecución prendaria es cuando el concesionario no le pagaron el auto, no le pagaron las cuotas, entonces empieza un expediente ¿para qué? Para que le ejecuten la prenda. Le ejecuten la prenda y le saquen el auto y puedan ver. A ver. A ver. Deja de compartir pantalla. No sé si van a alcanzar a verlo. A ver. Esto es un aviso en la página del diario La Capital del día de hoy, donde están los llamados. Acá en esta parte se lee. A ver dónde está mi dedo, que no estoy acostumbrado a esto. Edictos judiciales, ¿verdad? ¿Alcanzan a verlo ahí? ¿Ven? Sí, profe. Se ve. ¿Se ve, Tobías? Sí, sí. Bien. Donde están acá todos los edictos, sigue acá, etcétera, etcétera. Tienen todos los edictos acá. Y fíjense ustedes que este último edicto, ¿dónde está mi dedo? Acá. Ahí, a ver si alcanzan a leer. A ver. Acá. ¿Alcanzan a leer? Tendrían que tener una vista fantástica. Acá donde tengo el diario, donde empieza el último edicto. ¿Ven? Acá. Esperen que. Ahí. ¿Alguien alcanza a leer lo que dice ahí la última parte? No, profe, no se ve muy bien. No se ve. Bien, se los leo. Hay toda una serie, dice el Juzgado Civil y Comercial número 4 del Departamento Judicial Mar del Plata, hace saber que la martillera XX rematará el día 17 de noviembre a las 10 de la mañana en la sede de tal lugar, un vehículo embargado marca Volkswagen tipo sedán 5 puertas, modelo Hi-Up 1.0, con siguiente número de motor, etcétera, etcétera, dominio, modelo año 2016, al contado sin base. Después hace una serie de detalles de todas las cuestiones que tiene que cumplir el oferente y dice al final: los autos a los que corresponde esta situación, cuando me refiero a autos, es el expediente, se denomina autos en los expedientes judiciales, dice Volkswagen Sociedad Anónimo de Ahorro para fines determinados contra XX Miguel Ángel sobre ejecución prendaria, expediente tal. ¿Entienden? Aparentemente este señor tuvo inconvenientes para pagar la cuota, en un modelo realmente bastante nuevo, 2016, no pudo hacer frente a las cuotas, entonces la compañía en la cual él había sacado el vehículo 0 kilómetros, que era Volkswagen, compañía argentina de ahorro para fines determinados, le dice: XX, ¿no me pudiste pagar el auto? Bueno, te lo tengo
que ejecutar la prenda. Entonces saca a remate ese vehículo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendida la idea? ¿Está entendida la idea de lo que Sí, es? profe. Bien, de lo que es un préstamo con garantía prendaria. Bien. A su vez, vimos lo que es el derecho real de garantía prendaria. Y vamos a ver lo que es el derecho real de garantía hipotecaria. Es la misma situación, pero que se da no con los bienes muebles, que podrían ser lo más común, los vehículos o una maquinaria, sino que se da con los inmuebles. Es decir, en el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, no hay un Registro Nacional de Hipotecas, está el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, que lo lleva cada provincia, tiene todas las parcelas son los pedacitos en los cuales se divide un departamento o un departamento, me refiero al partido de General Pueyrredón, ¿no? A eso me refiero. Nuestro partido de General Pueyrredón tiene la clave, el código 045 en la provincia de Buenos Aires. Entonces, si ustedes ven las propiedades la propiedad de su papá, van a ver, si está en el partido de General Pueyrredón, va a decir 045 y va a tener un número posterior, con un dígito verificador. Ese es el número de partida inmobiliaria. En el registro de la propiedad inmueble tiene la historia desde que empezó o nació esa parcela, todos los compradores desde hace 120 años, no sé qué cantidad de años tiene el registro de la propiedad inmueble, todos los compradores y todos los vendedores. En ese registro, si yo compro ese campo, compro esa casa, en ese registro figura que hay una hipoteca. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que con la prenda. Si el día de mañana yo me quiero hacer el pícaro y quiero vender la casa sin haberle pagado la hipoteca a Juancito, que me la había vendido y yo dije que se le iba a pagar en 5 años y no le pagué nunca y me hago el pícaro y la quiero vender, me dicen, oh, pare la mano, compañero, usted no puede vender algo porque está hipotecado a favor de Juancito. Páguele a Juancito, Juancito nos avisa que recibió todo el dinero y usted puede vender su casa. ¿Estamos de acuerdo? No se olviden que cuando hablábamos de las hipotecas, el costo de la escritura hipotecaria no formaba parte del valor de incorporación al patrimonio de los bienes inmuebles. Sí, porque era un gasto necesario, el de la escritura traslativa de dominio, pero no el de la escritura hipotecaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, señoritas y señores? Bien. Va, yo digo bien si no me han dicho ninguna duda. ¿Estamos todos de acuerdo? Está todo claro, sí. Gracias. En cambio, otro tipo de garantía es cuando es garantía personal. ¿Y quién es que me da una garantía personal? Es quien me avala esa deuda, o que puede ser en forma personal o en forma mancomunada ese aval. Es decir, yo voy a tener alguien que está solidarizándose conmigo por si tengo algún inconveniente, y el titular de la deuda, es decir, yo le alquilo un departamento a Juan Pérez. Pobre, Juan Pérez siempre tiene problemas por todos lados. Tiene más operaciones Juancito Pérez. Yo le alquilo a Juan Pérez un departamento. Juan Pérez dice, y Salomón, usted tiene un ingreso, pero yo necesito que me dé una garantía. ¿Una garantía de qué tipo, Pérez? Le pregunto yo. Una garantía de tipo personal. Búsquese a su mamá, a su papá, a su primo, a su hijo, a su tío, que garantice los alquileres que usted me va a deber. Entonces, a eso se refiere cuando estamos hablando de un aval. Un aval
es un avalista, es una garantía personal. Pero por ahí, Juancito Pérez es un valor de un alquiler muy alto, entonces dice, escúcheme, Salomón, yo necesito más de una persona como avalista suya. Por lo tanto, le pido encarecidamente que me busque más de una garantía. Y ahí es cuando estamos hablando de una garantía personal mancomunada, cuando son más de una las personas que me hacen de garantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda? No escuché qué dijo recién. ¿Que se entendió? Bien, gracias. Otra de las clasificaciones, ¿sí? Es cuando clasificamos a las deudas por su origen. Y estamos hablando lo mismo que hablábamos cuando hablábamos de los distintos rubros del pasivo. Estábamos hablando de deudas comerciales, deudas bancarias o financieras, deudas por remuneraciones y cargas sociales, deudas por cargas fiscales u otras deudas. Cuando estamos hablando de deudas comerciales, en general estamos hablando de las deudas con proveedores y dejamos que el rubro se denomine deudas comerciales. Cuando hablamos de deudas financieras y bancarias, hablamos del rubro deudas bancarias. Cuando hablamos de las remuneraciones y cargas sociales, hablamos de deudas sociales. Se refiere a deudas fiscales cuando hablamos de todas las deudas por impuestos. Y otro tipo de deuda es cuando hablamos de otros pasivos que tengamos. Cuando hablamos de las deudas comerciales, podemos hablar, los tipos de cuenta que podemos utilizar son proveedores, acreedores varios, obligaciones a pagar o documentos a pagar, cheques de pago diferido a pagar del banco XX o como lo quieran denominar. Cuando hablamos de deudas bancarias y financieras, estamos hablando de adelantos en cuenta corriente, que es cuando el banco nos acredita un dinero en el banco para pagar cheques y no tenemos esos fondos. Es decir, me da lo que se llama un adelanto en cuenta corriente. También van a existir los préstamos prendarios, si teníamos garantías sobre bienes muebles, préstamos hipotecarios con garantías sobre bienes inmuebles, préstamos a sola firma, es cuando el banco nos da la plata solamente a nuestra sola firma. Cuando hablamos de las remuneraciones y cargas sociales, hablamos de sueldos y jornales a pagar, AFIP, leyes sociales a pagar, sindicatos a pagar, el sindicato que corresponde. Cuando hablo de las deudas fiscales, hablo del IVA débito fiscal, el IVA a pagar, impuesto a las ganancias a pagar, otra puede ser impuesto a los ingresos brutos a pagar, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de otras deudas, hablamos, por ejemplo, de los dividendos a pagar en efectivo, de los honorarios directores a pagar, de los anticipos de clientes. Todas estas forman parte de la posibilidad de incluir en estas cuentas todos los pasivos. Profe, una pregunta, perdón. Sí, sí. En el material de teoría, acreedores varios aparece como otras deudas, pero en el Power y en el video de teoría aparece como una deuda comercial. ¿Cuál sería? Bien, le cuento. El tema de acreedores varios, ¿quién preguntó? Tobías. Tobías. El tema de los acreedores varios, Tobías, es un tema muy específico de alguien que le guste ser un purista. ¿Y a qué se refiere? Por ejemplo, hay algunos que dicen acreedores varios son aquellos
proveedores que no son normales y habituales. Es decir, hay muchos colegas que les gusta poner en acreedores varios algún tipo de proveedor que es importante tenerlo separado, pero que no forme parte de los proveedores. ¿Por qué? Porque no tiene una relación normal y habitual. ¿Sí? Algunos entonces, si ese acreedor vario se refiere al aspecto comercial, lo ponen a acreedores varios como un ejemplo de las cuentas por pagar comerciales. ¿Sí? Mientras que otros, al utilizar en forma taxativa el nombre acreedores varios, que no permita la individualización con ninguno de los otros tipos, es decir, con las deudas comerciales, deudas financieras o bancarias, deudas sociales por las deudas de sueldos y cargas sociales o deudas fiscales por las deudas impositivas, lo incluyen en deudas, en otros pasivos, en otras deudas. ¿Estamos de acuerdo? Es simplemente, si usted lo pone en una o si lo pone en otra, no está mal. ¿Estamos de acuerdo? Está claro, gracias. Bien. Dijimos entonces que estos pasivos ciertos de monto determinado, en general, tienen la expresión cuentas por pagar. Sí, tienen la expresión cuentas por pagar. Bien. Ahora vayamos a los pasivos ciertos que no tienen un determinado monto, pero tienen una deuda que vence con posterioridad al cierre del ejercicio y que deben ser determinados, porque EDEA, Camusi, etcétera, etcétera, no me toman las medidas exactamente, perdón, no toman las medidas de los consumos exactamente al último día del mes. ¿Para qué? Para que sea correcta la medición. Entonces nos dicen, muchachos, usted tiene una factura, suponiendo que cerró ayer el ejercicio, 31 de octubre del 2021. Tengo una factura de energía eléctrica que vence el 20 de noviembre, 25 de noviembre. Esa factura de energía eléctrica muy posiblemente tenga consumos del mes de octubre y por ahí tiene una base, un cargo fijo del mes de noviembre. Entonces, lo que tenemos que hacer es registrar un resultado negativo por la energía consumida por aplicación del principio de lo devengado para el ejercicio que cerró el 31 de octubre del 2021, con crédito a la cuenta energía eléctrica devengada a vencer. Es decir, ¿qué significa esta cuenta? Es energía eléctrica devengada. ¿Qué significa devengada? Consumida, que corresponde al ejercicio que cerró el 31 de octubre del 2021, pero que todavía no venció a esa fecha, sino que va a vencer el 25 de noviembre. ¿Estamos de acuerdo? Otro de los casos que se produce es el caso del impuesto a las ganancias devengado a vencer. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias de una sociedad, la obligación de pagarlo es dentro de los 5 meses posteriores al cierre del ejercicio. ¿Por qué? Porque según las disposiciones legales, la sociedad debe determinar sus resultados dentro del 4º mes posterior al cierre del ejercicio. Es decir, dentro de los 4 meses, la asamblea de accionistas o la reunión de socios en la SRL o en los otros tipos societarios debe decidir y aprobar los estados contables y debe decir cuál ha sido la utilidad del ejercicio. En función de la aprobación de esos estados contables, la empresa va a efectuar el mes quinto posterior al cierre del ejercicio, es decir, al mes siguiente de la reunión de los socios,
la presentación de la declaración jurada de impuesto a las ganancias. Entonces, el impuesto a las ganancias es un impuesto que debe ser devengado en el ejercicio al cual corresponde. Y yo, en general, puedo decir que lo voy a estimar aproximadamente. ¿Por qué? Porque tengo por ahí una posibilidad. Al cierre del ejercicio lo voy a estimar en forma razonable. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bien. Cuando hablamos de los pasivos contingentes, una contingencia, ¿a qué se refiere una contingencia? Es aquella situación que puede ser o no. Es decir, algo contingente es algo que puede suceder o que no puede suceder. Si esa situación contingente sucede, estoy hablando que se va a producir un resultado negativo, por lo tanto, voy a reflejar ese resultado negativo y voy a registrar ese pasivo, que ya dejó de ser contingente, sino que va a pasar a ser un pasivo cierto. Cuando ocurra esa contingencia, puede ser que sea una contingencia probable o muy probable, es decir, que la posibilidad de ocurrencia sea muy cercana a 1, y yo tengo que medirla de la mejor manera posible para dejarla reflejada en el pasivo de la empresa. Un ejemplo de estas situaciones de los pasivos contingentes es el hecho de que yo despida gente, el hecho de que tenga la posibilidad de incumplir un contrato y deba tener que pagar multas, etcétera, etcétera, por lo que puedo hacer una previsión para incumplimientos de contratos, o tengo un juicio con otra entidad, con otra persona, y puedo tener la posibilidad de que el juicio me salga en contra. Entonces ya voy reflejando esa posibilidad en una contingencia a través de una cuenta previsión para despidos, previsión para incumplimiento de contrato y previsión para juicio central. Entonces, estos pasivos que son inciertos pueden ocurrir o no y deben ser estimados razonablemente. Perdón. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Vamos a ver el tema de las remuneraciones del directorio. Este es un caso de los pasivos que al cierre del ejercicio deben también registrarse, y por eso lo queremos aclarar acá, porque hay una corriente que en algún momento se registraba y demás, donde se registraba de una manera distinta los honorarios del directorio. Los honorarios del directorio o las remuneraciones a los distintos órganos directivos de la empresa, sean los socios o sea el directorio, es una tarea que se presume remunerada, es decir, no trabajan gratis los muchachos. Entonces, este gasto debe ir registrado a la contabilidad de la sociedad, al ejercicio para el cual se deben o se están produciendo. Ahora bien, ¿cuándo se produce el devengamiento de los honorarios? Se pueden ir devengando los honorarios en forma mensual, es decir, yo le voy pagando honorarios a los directores en forma mensual, perdón. Pero estos honorarios deben estar sujetos a la aprobación de la asamblea de accionistas. La asamblea de accionistas, como ya dijimos, ¿cuándo se reúne?
se reúne dentro de los 4 meses posteriores al cierre del ejercicio. Pero ¿qué pasa? Yo debo aplicar el principio de devengado a estos gastos. ¿Y cómo lo voy a registrar? A través de devengando esas remuneraciones que puedo yo estimar aceptablemente. ¿Y cómo voy a devengar al cierre del ejercicio estos honorarios? Voy a registrar una cuenta de resultado negativo que se llame honorarios directores contra una cuenta patrimonial del pasivo que se llame honorarios directores propuestos o, si les gusta, honorarios directores devengados a vencer. Es lo mismo una norma en una cuenta que la otra, según el gusto de ustedes. Entonces, al cierre del ejercicio, si no fui haciendo el devengamiento mensual o el devengamiento por la remuneración anual que van a tener esos directores, hago este asiento. Pero, ¿qué pasa? En el momento de la asamblea, esos honorarios deben confirmarse el monto. Es decir, el órgano de control, perdón, el órgano directivo de la sociedad, en este caso, el que tiene la voluntad, que es la asamblea de accionistas o la reunión de socios, debe decir, sí, confirmamos los honorarios de los directores en tantos pesos. Entonces, todos estos pasivos por los honorarios que están propuestos se transforman en un pasivo cierto. Acá eran honorarios propuestos directores, honorarios directores devengados a vencer. Se transforman en un pasivo cierto, honorarios directores a pagar. Y mediante este asiento los dejamos reflejados. ¿Cuándo? Dentro de los 4 meses posteriores al cierre del ejercicio. Repito, cuando hacemos al cierre del ejercicio, devengamos los honorarios estimados. Cuando se produce la asamblea, confirmamos los montos estimados. Bien. ¿Alguna duda, señorita? Buen día, Ceci. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Veo que tenemos varios nuevos. Una preguntita. Simón, espere un minutito, porque estoy viendo que algunos no han terminado de presentar la documentación. Santiago Veloc, a ver si está. Sí, está. Tomás Torres. Sí, está. Marcos Alzano, está. Silvana, ¿cuál es su apellido, por favor? Silvana. Estimada Silvana. Jaque Mate Rey 2, Alfil Torre Blanca, Silvana. Escribí en el mando. chat. Bien. Bueno, chicos, entonces vamos a ver parte práctica de este tema. A ver si lo amplío un poco, se ve mejor. Porque por ahí lo que está dentro de los círculos no se lee mucho, pero yo igual lo voy a ir diciendo. ¿Se ve mejor ahí, Norberto, o se distorsiona? Chicos, ¿se ve mejor? Se ve mejor, profe. Bien. Bueno, vamos entonces al trabajo práctico 106. Busquen el planteo. ¿Sí? Arrancamos con entonces el capítulo 9 que dice financiación de terceros, el pasivo. Y en la guía hace una aclaración para todos los ejercicios del capítulo 9 y dice que a los fines del cálculo y devengamiento de intereses considerar todos los meses de 30 días y el año de 360 días. Además, para cada planteo de los ejercicios, realizar una línea del tiempo. Bueno, ¿qué es lo que ustedes ven que tiene al comienzo de esta solución? ¿Sí?
con unos óvalos que tienen indicaciones, unos redondeles que tienen indicaciones dentro, y ahora vamos a ir viendo qué dice cada uno. Esto es una línea del tiempo que generalmente tiene una flecha en la parte de adelante, en la parte de la derecha. Bueno, en este caso no salió la flecha, pero es una línea del tiempo a la cual nosotros le vamos a agregar fechas, que ahí no tienen, pero nosotros, y es conveniente que ustedes cuando la hagan, las agreguen, ¿sí? Para una mejor visualización gráfica. ¿Mm? Bueno, el 106 habla de préstamos con financiación prendaria. Vamos a tratar de ver el 6 y el 8, y si tenemos tiempo el 7 también, ¿sí? Bien, dice el 106. El 1 del 6, el 1 de junio, AS SRL compra una camioneta a Toro Rosso SA por la suma de 500.000 pesos para destinarlo al traslado de mercaderías. Se abona el 60% de la compra con un cheque del Banco Nación. Por el saldo restante, o sea, el 40%, ¿no? Se asume una deuda garantizada por el vehículo adquirido. El contrato de prenda contiene las siguientes cláusulas. Bueno, y acá me da las siguientes cláusulas que ahora las vamos a leer, pero vamos a aclarar un poquitito el planteo. AS SRL le compra el 1 de junio la camioneta a Toro Rosso. Total, 500.000 pesos. Va a usarla para trasladar su mercadería. 60% de esos 500.000 los va a abonar con un cheque del Banco Nación. Ahora, en este momento de compra. El saldo, 40% restante, lo va a deber. ¿Sí? Se asume una deuda. Ahora, esa deuda está garantizada, no es una deuda simple, ¿sí? Sino que tiene una garantía. Si no se paga la deuda, se ejecuta la garantía por parte del vendedor, digamos, al acreedor, a la persona a la que yo le debo. Si yo no pago, ¿sí? Va a ejecutar la garantía. ¿Y qué garantía es en este caso? ¿Cuál es la garantía? El mismo vehículo adquirido, ¿sí? Si yo no termino de pagar la deuda, digamos que se van a quedar con el auto, ¿sí? Y obviamente si hay alguna diferencia en los valores, va a haber una compensación. Pero garantizada significa que justamente eso, si yo no pago, la otra parte puede ejecutar la garantía, que en este caso se llama prenda. Es una garantía con un bien mueble. Yo garantizo el pago de la deuda con un bien mueble. En este caso, el mismo vehículo que estoy comprando. Si no pago la deuda, repito, se ejecuta la garantía, se remata el bien y se queda con el acreedor con lo que se le debe. Obviamente uno va a perder ese bien mueble, va a terminar de cancelar la deuda, va a tener gastos por el tema de la ejecución, y bueno, si queda algún remanente, se lo darán a uno. Si no, bueno, se pierde el bien que se ha puesto como garantía. Esta es la garantía prendaria, se habla de prenda. La garantía, que es el ejercicio que sigue, la garantía hipotecaria, es igual, nada más que se trata en ese caso de un bien inmueble. Cuando yo compro una casa, un local, un departamento, un terreno, no lo termino de pagar y firmo, ¿sí?, una hipoteca, estoy firmando una garantía hipotecaria. ¿Qué quiere decir? Que si yo no pago la deuda, el acreedor, la persona a la que yo le debo, va a ejecutar la garantía y va a rematar el bien para cobrarse lo que se le debe. ¿Sí? Obviamente va a haber, como les digo, gastos en ese juicio de ejecución y todo eso corre por parte mía que yo lo estoy debiendo. Generalmente saca del valor de la venta del bien y bueno, si queda algún remanente, me quedaré con algún remanente. Si no, no. Pero el acreedor se cobra de ese bien que yo he puesto en garantía. Entonces, cuando es una prenda, es un bien mueble, generalmente un auto, como en este caso que estoy comprando. Y cuando es un bien inmueble, generalmente es una casa, un local, un inmueble, que también generalmente estoy comprando.
Puede haber casos que lo esté comprando y lo ponga como garantía, pero en la mayoría de los casos es cuando uno compra y debe, entonces se pide este tipo de garantías, ¿sí? El acreedor para estar más seguro. Dice, si no me paga, bueno, lo voy a ejecutar el bien, para no perder ese dinero. Bueno, en este caso estamos hablando entonces de un préstamo con financiación prendaria, con una garantía prendaria, y las cláusulas de este contrato de prenda, dice el planteo, contiene las siguientes cláusulas, el contrato. El vencimiento del contrato es a los 12 meses de su celebración, ¿sí? Es decir, que tiene 12 meses para pagarlo AS SRL, esa deuda que tiene, ese 40% que falta. La tasa es del 18% anual, marquen que es anual, entonces les conviene, y vamos a calcular la tasa mensual. El valor de la prenda no se incluyen los intereses, ¿sí? Y el capital y los intereses serán cancelados al vencimiento del plazo, es decir, a los 12 meses. Es decir, esto es una deuda con pago de intereses en forma vencida. Se van a pagar al final de los 12 meses. Tarea. Realizar las siguientes registraciones en los libros contables de AS SRL, es decir, la persona que compró, ¿sí? El comprador. La compra del bien y la constitución de la prenda, ¿sí? Bueno, vamos a ir haciendo eso. Son 3 incisos, vamos a hacer primero el A. Dice, en forma general, estos ejercicios del capítulo 9, dice que hay que hacer una línea del tiempo. Bueno, entonces, ¿qué es hacer una línea de tiempo? Hacemos un eje con una flecha a la derecha, al comienzo de la derecha, y marcamos todas las fechas importantes. La fecha de la compra, en este caso, fíjense, no sé si dice bien, pero en el primer circulito dice constitución de la prenda. Ahí no dice fecha, pero ustedes pónganle la fecha. ¿Cuándo fue la constitución de la prenda? El 1/6. Entonces, arriba, ¿sí? Ahí en el eje arriba, donde está el guioncito que marca el tiempo, pongan 1/6, o dentro del círculo, donde les sea más fácil, eso no importa. Esto es para que ustedes los vean en forma gráfica y mejor, no es que le vamos a bajar algún punto si lo ponen un poquito más arriba, un poquito más abajo. Esto no es registración, es simplemente una ayuda para que ustedes vean en qué fecha tienen que hacer las registraciones. Entonces, en la constitución de la prenda, ahí pongan el 1/6. Luego, ¿qué fechas importantes tenemos? El inciso B de la tarea dice que el devengamiento de los intereses al 31/1 me pide registrar el devengamiento de los intereses al 31/1, fecha de cierre del ejercicio económico. Entonces, ahí es importante, una fecha de registración importante. El segundo círculo o óvalo dice cierre de ejercicio, devengamiento de 8 meses de interés. ¿Por qué 8 meses? Y porque toma desde el 1 de junio, y acá pónganle 31/1, fecha de cierre, por eso les digo que tienen que poner las fechas, 31/1, tengo junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. 8 meses, ¿sí? Entonces, 8 meses de devengamiento de intereses. Recuerden que los intereses se iban a pagar todos al final del año, de los 12 meses, de pago vencido, ¿sí? Se denomina eso. Entonces tengo que ir haciendo el devengamiento, principio de devengado, sobre todo el cierre. Tengo que ver cuánto transcurrió en este plazo de tiempo, ¿sí? Cuánto se devengaron en estos 8 meses y hacer la registración correspondiente. Y después tengo como fecha importante la cancelación, dice el inciso C, de la prenda y de los intereses. Bueno, mediante transferencia de fondos de la cuenta del Banco Nación. Eso ya lo veremos con los asientos. Pero es otra fecha importante. La tercera, que dice la cancelación. El devengamiento del resto de los intereses, obviamente, del 31/1 a... ¿cuándo vence esto? El 31 de mayo. ¿Sí? Entonces, ahí póngale 31/5. Recuerden que era el 1 de junio. Cuando vence el 1 de junio o el 31 de mayo del año al año, los 12 meses, ¿sí? O del año siguiente.
Ahí entonces tengo devengamiento del resto de los intereses, del 31 del 1 al 31 del 5, que son los 4 meses que faltan. Fíjense, tenía primero en el primer tramo 8, ahora los otros 4 suman los 12 meses del año, ¿sí? Que tenía de plazo. Y la cancelación de la deuda. Bueno, ahí tengo entonces las 3 fechas importantes. Repito, la de la Constitución, de la prenda, el cierre del ejercicio y la cancelación de la prenda y pago de intereses. Bien, entonces vamos a ir registrando la compra del bien y la constitución de la hipoteca el 1 del 6. Ingresa al rodado, activo aumenta rodados, el valor total, 500.000. Se paga el 60%. Si sacan el 60% de 500.000, les da 300.000. Activo disminuye a Banco Nación porque se paga con un cheque, decía, del Banco Nación, 300.000 pesos. Y la constitución de la prenda. Ahora tengo que registrar ese pasivo, ¿sí? Garantizado con una prenda, eso que yo debo, que es el resto, o sea, 200.000 pesos, que es lo mismo que el 40% de 500.000, ¿sí? En una cuenta, que hasta ahora no habíamos visto mucho o casi nada. Cuenta del pasivo, pasivo aumenta, a prendas a pagar, ¿sí? O pueden llamarlo también acreedores prendarios, ¿sí? Cualquiera de los dos nombres se admite, o si se les ocurre otro que tenga que ver con el tema, no hay problema. ¿Está? Prendas a pagar o acreedores prendarios. Ahí registré el 1 del 6, ¿sí? El inciso A, la compra del bien y la constitución de la prenda. ¿Está? Hasta ahí no hay mayores problemas. La próxima registración, entonces, siguiendo el eje, es el cierre del ejercicio. A los 8 meses, cuando se devengan parte de los intereses que voy a pagar al 31 del 5, al año. Entonces, 31 del 1. Voy a devengar intereses, 8 meses de interés, ¿sí? Vamos a ver el asiento y después sobre cómo hicimos el cálculo. El asiento para el devengamiento, yo tengo que registrar los resultados que le competen al ejercicio. Y el resultado negativo que le compete a este ejercicio son 8 meses devengados de interés negativo. Entonces, resultado negativo que aumenta, intereses negativos por los 8 meses. ¿Sí? 8 meses. La cuenta del haber de este asiento de devengamiento es una cuenta de pasivo. Pasivo aumenta, intereses a pagar. ¿Por qué? Porque yo no los pagué todavía. ¿Cuándo los voy a pagar? Al cierre del ejercicio, a la cancelación, ¿sí? A los 12 meses, así arreglamos en el contrato, son de pago vencido. Por lo tanto, al cierre del ejercicio los tengo como deuda. Se me han devengado hasta ahora 8 meses de interés. Por eso, intereses a pagar. ¿Cómo calculo? Ojo, hay que primero calcular bien el interés mensual. Por eso les decía que marquen bien que el 18% que dice el planteo es anual. Por lo tanto, si ustedes dividen el 18% dividido 12 meses, les va a dar el mensual, que es 1,5. Si por ahí lo calculan, les va a dar 1,5. Eso por 8 meses, ¿sí? 1,5 por 8 meses les va a dar el 12%. Es decir, yo tengo que calcular un 12% de interés. Repito, el anual se divide por 12 meses. Ahí me da el interés mensual. Y yo multiplico por la cantidad de meses que se han devengado, en este caso han sido 8, y me da 12% por el tramo de 8 meses. Eso hay que aplicárselo, y anótelo bien grande, sobre el valor de la deuda, no sobre el total del rodado. Muchos se confunden, aplican, ¿cómo van a pagar intereses sobre el total si una parte ya la pagaron? No pueden pagar intereses de lo que ya está pagado. 300.000 ya se pagaron con el cheque. Entonces, los intereses son sobre el valor de la deuda. La deuda es 200.000 pesos. Ojo, parece obvio, pero muchos se confunden. Entonces,
sobre el valor de la deuda, sobre 200.000. Agréguenlo ahí porque no figura detallado en la solución. Eso me da 24.000 pesos. ¿Sí? Así que hasta ahora se han devengado 24.000 pesos de interés y los tengo que pagar al cierre, a la finalización de la cancelación, ¿sí? Del contrato, el 31 del 5. Bueno, listo el inciso B, que decía el devengamiento de los intereses al 31/1, fecha de cierre. Vamos con el inciso C. El inciso dice, tengo que registrar la cancelación de la prenda, o sea, la pago, y los intereses también, que tenía que hacerlo en este momento, mediante transferencia de fondos de la cuenta del Banco Nación. Es decir, transfiero a la cuenta seguramente del acreedor, de mi cuenta, todo lo que debo. ¿Está? O sea que se va a disminuir ese importe de mi cuenta corriente bancaria. Bueno, cancelo el pasivo, que tengo yo que pagar el 31 del 5. Fíjense en el tercer circulito que dice, el devengamiento del resto de los intereses tengo que hacer. Y la cancelación de lo adeudado. Es el capital más los intereses. Bueno, voy cancelando. Lo más fácil primero, para la registración, pasivo disminuye, prendas a pagar, este pasivo que tengo en el primer asiento, ¿sí? De 200.000 pesos. ¿Qué otro pasivo tenía hasta ahora registrado? Los intereses a pagar, devengados hasta el cierre, ¿sí? Pasivo disminuye, intereses a pagar, 24.000. Y ahora me quedo en el medio, registrados unos intereses negativos. Fíjense que yo estoy registrando hasta ahora y cancelando los pasivos que tenía hasta el cierre. Es decir, los que tenía hasta ahora y los intereses, quise decir, hasta el cierre. Entonces, la prendas a pagar, la estoy cancelando, los intereses a pagar hasta el cierre, devengados hasta el cierre, y me falta, porque tengo que pagar ahora todos los intereses, no solamente los devengados hasta el cierre, tengo que pagar de los 4 meses que siguen. Entonces, desde el 31 del 1 al 31 del 5 que estoy ahora, pasaron 4 meses más. Se devengaron los otros 4 meses de interés. 8 y 4, 12 meses. El año de plazo. Entonces, eso lo registro en una cuenta de resultado negativo. Resultado negativo, que aumenta, intereses negativos, ¿sí? Por 4 meses. Así que fíjense que ahí indica 1,5%, que es interés mensual, que habíamos dicho que nos había dado 18% dividido 12, por 4 meses. Es un 6%. El 6% sobre el valor de la deuda, 200.000. Eso me da 12.000. ¿Está? Repito, 1,5 por 4 meses da un 6%. 6% sobre 200.000, que es el valor de la deuda. 12.000. ¿Sí? Entonces, yo tengo que pagar en total 36.000 pesos de interés. Fíjense, 24.000 los tenía devengados hasta el cierre y los otros 4 los devengo ahora. Los 8 meses primeros, hasta el cierre, fueron al ejercicio que cerró el 31 del 1, porque es un resultado negativo de ese ejercicio. Y los otros 4 los registré ahora, porque es un resultado negativo de este ejercicio. ¿Sí? Total, entre los dos, 36.000 pesos, que es lo que voy a pagar junto con el valor de 200.000 de la prenda. O sea, 236.000 pesos. Activo disminuye a Banco Nación, ¿sí? Porque es una transferencia del banco, de mi cuenta corriente, Banco Nación cuenta corriente, a una cuenta que me haya indicado el acreedor. ¿Está? Fíjense que dice que se hace a través de transferencia de fondos de la cuenta del Banco Nación. Las transferencias son a otra cuenta, seguramente el acreedor. Bueno, ¿está? Ojo entonces. Marquen las fechas importantes en el eje, que son, como dijimos, la constitución, el cierre o el momento del devengamiento de los intereses y la cancelación. De pago vencido, como en este caso, el asiento de devengamiento, intereses negativos a intereses a pagar. ¿Está? Y ojo con el último asiento que
por ahí calculan más los tramos, entonces tienen que cancelar el interés a pagar que estaba al cierre y ver cuántos meses se devengaron desde el cierre hasta el momento de la cancelación e indicarlo en la cuenta intereses negativos. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, vamos a ver el 107, que es parecido. Sí, tenemos tiempo, así que lo vamos a ver. Vamos a ver el 107 y el 108. El 107, pero es con financiación hipotecaria, ¿sí? O sea, con el otro tipo de garantías que dijimos, que es garantizando con un bien inmueble, no un bien mueble. Entonces, el 107 dice préstamos, fíjense que dice con financiación hipotecaria. Entonces, dice, el 1 del 11, Sauber SRL firma un préstamo de 300.000 pesos con el Banco Nación a devolver en un año. El importe neto de gastos fue depositado en la cuenta corriente del mismo banco. Como garantía del préstamo, se hipotecó el local comercial de la empresa, ¿sí? Para ello, un escribano confeccionó una escritura de la que se pueden obtener las siguientes condiciones del préstamo. Bien, entonces, pedimos un préstamo al Banco Nación, lo vamos a devolver a un año, ¿sí? El importe neto de los gastos nos lo depositaron en nuestra cuenta corriente del Banco Nación y pusimos como garantía un local de la empresa, un local comercial. Fíjense, en este caso no estoy comprando el local, estoy pidiendo un préstamo, ¿sí? Pero igual lo pongo al local como garantía, ¿sí? De la devolución del préstamo. Yo al principio les dije que generalmente se hace con las compras de los inmuebles, ¿sí? Porque es muy común ahora comprar con deuda hipotecaria, pero fíjense que este es un caso no de ese tipo, sino que estoy pidiendo un préstamo, no estoy comprando ningún inmueble. Sin embargo, lo puedo poner como garantía. También podría poner como garantía el auto, pero bueno, hay que ver qué me pide el banco, ¿no? Entonces, como garantía del préstamo se hipotecó el local comercial de la empresa y se hace una escritura. Las hipotecas se hacen todas ante escribano público, con una escritura pública, ¿sí? Es una condición formal que hay que cumplir, no se puede hacer de palabra, ni de ningún otro medio, sino que a través de un escribano y a través de una escritura. Por eso tiene gastos, ¿sí? La tasa es del 2% mensual. Acá me la dan mensual, ¿sí? Marquen mensual, ya saben que la tienen resuelta, por lo menos por mes. Los intereses se van a pagar por semestre vencido, marquen también. Tienen que marcar en el planteo cuando les aparecen estos datos lo que es importante. La tasa, si es anual o es mensual o cuatrimestral, o fíjense de qué periodo comprende para poder calcular bien después el interés correctamente. Después, si el pago de los intereses es en forma vencida o en forma anticipada, ¿sí? En este pago, se pagan por semestre vencido. Entonces, márquenlo, el 30 de abril y el 31 de octubre. Y los intereses, dice, se van a devengar de la cuenta corriente del Banco Nación. Es decir, directamente el Banco Nación me los va a retirar de mi cuenta. El capital se cancela al vencimiento del plazo también. La hipoteca no incluye los intereses. Los fondos solo pueden ser utilizados para compra de bienes de uso. Bueno, es un dato que a nosotros para la registración no nos interesa. Y después dice los gastos por constitución de la hipoteca. Fíjense, lo que les decía que el escribano cobra y lindo de la constitución de la hipoteca equivalen a 10.000 pesos y son descontados del importe a acreditar en la cuenta corriente bancaria de la empresa. Es decir, de entrada se descuentan y en lugar de darme 300.000 pesos a mí, me van a dar 300.000 menos los gastos del escribano, ¿sí? 290.000. Bueno, registrar las siguientes operaciones. Me habla lo mismo que me pedía el otro ejercicio, obviamente tengo que hacer el eje, me habla la recepción de los fondos, el reconocimiento de la deuda, el devengamiento de los intereses al cierre del ejercicio, 31/12, y la cancelación de la hipoteca, el pago de los intereses en las fechas y por los medios establecidos. Y acá tenemos
que tener en cuenta, primero es el eje, pero tener en cuenta que el cierre, el devengamiento del cierre es importante, siempre es importante, pero en este caso no me coincide con otras cosas, que a veces generalmente me coincide hasta ahí con algo. Los intereses se pagan por semestre vencido. Yo arranco el 1 de noviembre con la operación y el semestre termina, fíjense, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 6 meses, el 30 de abril. Nada que ver con el cierre, que es el 31/12. Son otras fechas. Y después, 6 meses más, el 31 de octubre, ¿sí? Los otros intereses. Y ahí recién, ¿sí? Voy a cancelar la hipoteca, que era un año. Entonces, en el eje, tengo que poner todas estas fechas. Son importantes. Dijimos, la Constitución. ¿Cuándo se constituye? Pónganle fecha. El 1 del 11. Después, el cierre del ejercicio. ¿Cuándo es? El 31 del 12. ¿Sí? Devengamiento. De intereses. Tengo que hacer siempre al cierre. ¿Y cuántos meses transcurrieron del 1 del 11 al 31 del 12? 2 meses de interés. ¿Sí? Luego tengo, como fecha importante, el semestre, que se pagan, los intereses se pagan por semestre vencido, el 30 de abril. Entonces, marquen el 30 de abril. Ahí tengo que devengar los intereses, los meses de interés que me corresponden, que faltan, devengar desde el cierre hasta este momento, que pónganle, repito, fecha, 30 de abril, y son 4 meses, enero, febrero, marzo, abril, ¿sí? 4 meses de interés y el pago de los intereses en este momento. Y después pasan 6 meses más y el 31 de octubre, pongan la fecha también al último circulito, 31 de octubre, se cancela la deuda hipotecaria y los intereses, se pagan los intereses que faltan, devengados en este último semestre. ¿Sí? Se pagan todos los intereses, pero hay que hacer el devengamiento también de esos 6 meses. O sea, devengamos al 30 del 4 y devengamos al 31 del 10. Y pagamos el 31 del 10. Bueno, vamos a hacer el primer asiento, el del 1 del 11. Dice que el préstamo fue de 300.000, me acreditan en mi cuenta de La Plata, me restan los 10.000 pesos del escribano. Por lo tanto, activo aumenta, Banco Nación, 290.000 pesos. 300.000 del préstamo menos los 10.000 de los gastos hipotecarios del escribano. Fíjense, registrados en su propia cuenta, que dice resultado negativo, que aumenta, gastos hipotecarios o gastos de hipoteca, como lo quieran llamar, un nombre que tenga que ver, 10.000. ¿Y qué acredito? Y la deuda, estoy contrayendo una hipoteca. Me dan la plata, estoy pidiendo un préstamo y estoy contrayendo una hipoteca. Entonces el pasivo es, pasivo aumenta, hipotecas a pagar. Yo debo 300.000 pesos. Me dieron 290, pero debo 300.000. ¿Por qué? Porque 10.000 fueron a pagar al escribano. ¿Sí? Pero debo 300.000. ¿Está claro? Fíjense, el pasivo es por 300.000. Ténganlo en cuenta. Bien, punto 1, que dice recepción de los fondos, reconocimiento de la deuda, listo. Vamos al punto B. El punto B dice el devengamiento de los intereses al cierre del ejercicio 31/12. Y como dijimos, pasaron 2 meses. Y el interés es mensual, del 2%. 2 por un mes, por noviembre, 2 por diciembre, es el 4%. ¿Sí? Entonces, sobre el valor de la deuda, voy a calcular el 4%. Y el valor de la deuda, repito, son 300.000 pesos. ¿Está? 300.000 pesos por el 4%, o acá lo hizo mensualmente, por 2 meses, dice por 2% por 2 meses, lo mismo que 4%, me da 12.000. ¿Cómo hago el asiento? Igual que lo hice en el ejercicio anterior, ¿sí? Porque son de pago vencido, estoy devengando intereses de pago vencido. En este ejercicio tengo que imputar el resultado de noviembre y diciembre. Entonces, resultado negativo que aumenta, intereses negativos por los 2 meses. Y por ahora están a pagar, ¿sí? Tengo que registrar el pasivo.
pasivo que aumenta, a intereses a pagar, 12.000. ¿Sí? Pero en este ejercicio, por el principio de lo devengado, le imputé los 2 meses de interés que le corresponden. Los otros 4 y los otros 6 después le van a corresponder al ejercicio que sigue. ¿Sí? Los 10 meses que falta pagar. ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Sí? Es igual que el anterior, nada más que cambia la cuenta, hipotecas a pagar, y hay que tener en cuenta muy bien las fechas, ¿sí? Para no confundirnos con, sobre todo, el devengamiento y los pagos. Bueno, fecha importante que sigue, 30 de abril. ¿Qué pasa el 30 de abril? ¿Sí? El 30 de abril tengo el devengamiento de 4 meses más y el pago de la primera cuota de intereses, que se pagaban por semestre. Ahí se cumple el primer semestre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí voy a pagar. ¿Y qué voy a pagar? Los intereses que tenía devengados hasta el cierre, que están en la cuenta de intereses a pagar, fíjense, intereses a pagar, pasivo disminuye los 12.000, que acabo de devengar en el ejercicio anterior, al cierre, y los que se me devengaron desde el cierre hasta este momento de pago. O sea, son 4 meses más. ¿Sí? Enero, febrero, marzo, abril. 4 meses más. Calculan 2% mensual por 4 meses es el 8%. 8% sobre 300.000, que es la deuda, me va a dar 24.000 pesos. ¿Sí? Y eso es lo que voy a pagar. Activo disminuye a Banco Nación 36.000 pesos. La suma de los dos. Dice que el pago de los intereses se establece, paga, se debitan de la cuenta corriente del Banco Nación. Es decir, que el banco me los resta de mi cuenta directamente. Por eso disminuye. 36.000 pesos. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿sí? Bien. El 31 del 10, ¿qué va a pasar? Voy a devengar 6 meses de interés y voy a pagar la hipoteca. Entonces, pasivo disminuye, hipotecas a pagar, 300.000, valor de la deuda, el primer asiento, ¿sí? 300.000. Y los intereses. Los intereses son los que han transcurrido en estos 6 meses. Resultado negativo que aumenta, intereses negativos por 6 meses, si calculan es el 12%, 2% mensual por 6, 12%, sobre 300.000 me va a dar 36.000, activo disminuye a Banco Nación. ¿Está? 36. 360.000 pesos, perdón. Son... ¿Por qué dice... A ver, dice 360. Está equivocado, 336 debería decir. Ah, no, perdón. No, está bien. Debería decir 336, chicos. Ahí dice 360. Corrijan. Perdón, estoy verificando. La hipoteca era 300.000 más 36 de intereses, 336. Y ahí pusieron 360. Se han equivocado en el tipear, en el último asiento. Corríjanlo porque después lo van a ver y no van a entender. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿No? Así pasamos al otro. Al último. 108. ¿No? Bueno. Bien. Gracias, Tomás. Bueno. Entonces vamos a ver el 108. Hasta ahora los intereses eran de pago vencido. En el 108 aparecen intereses de pago adelantado, ¿sí? En un préstamo que he recibido. Fíjense, en este que terminamos era un préstamo garantizado con una hipoteca de pago vencido sus intereses. Ahora van a ser, no va a tener garantía, pero va a ser el tema que importa son los intereses, va a ser de pago adelantado en este caso. Entonces dice, el 108, efectuar las registraciones correspondientes en el libro diario de la empresa. El 15 del 11 de 2016 se suscribe un préstamo a sola firma con el Banco Nación por un monto total de 100.000 pesos.
el cual se va a devolver en una sola cuota a su vencimiento el día 15 de enero de 2017. O sea, 2 meses, ¿sí? De plazo, 15 de noviembre hasta el 15 de enero son 2 meses. La forma de pago del total de los intereses es, y marquen, adelantada al momento de obtención del préstamo, ¿sí? En el otro caso marcamos que eran vencidos. Márquenlo si no lo hicieron, vencidos. Ahora son adelantados al momento de la obtención del préstamo. La tasa de interés anual, marquen anual, es del 12%. O sea, si divido por 12 meses, 1% mensual, ¿sí? Por la constitución del préstamo, la entidad bancaria nos descuenta, además de los intereses, la suma de 100 pesos en concepto de impuesto a los sellos y acredita el neto restante en nuestra cuenta corriente bancaria. Es decir, a lo que nos va a adelantar, se va a quedar, le va a restar intereses, porque son de pago adelantado, o sea que se los cobra el banco directamente ahora, en el momento de que me otorga el préstamo, y el impuesto a los sellos. Todo eso me lo resta y me da la diferencia, el neto, ¿sí? El neto se me acredita en mi cuenta. Entonces, activo aumenta, Banco Nación, cuenta corriente, vamos a ver una cifra que ahora vamos a ver de dónde surge. Después tengo resultado negativo, impuesto a los sellos, 100 pesos. Y después tengo los intereses. Los intereses que calcularlos y ver cuánto me restó el banco de estos 100.000 pesos que yo pedí como préstamo. ¿Cuánto son los intereses que me va a descontar por adelantado y me va a dar el neto? Entonces, los intereses serán 1% mensual. Por 2 meses, ¿sí? 2%. El 2% de 100.000 pesos. El 2% de 100.000 pesos da 2.000. ¿Sí? Bien, ahora esos intereses me los descuenta todos hoy 15 de noviembre. No están devengados todavía. ¿Sí? Entonces, yo los voy a registrar en una cuenta, ¿sí? Intereses negativos a devengar. Están a devengar, una cuenta regularizadora del pasivo, ¿sí? Del pasivo, de lo que yo le debo al banco. ¿Cuál va a ser la cuenta que voy a utilizar para esa deuda con el banco? Obligación a pagar bancarias. Puedo aclarar el nombre de qué banco se trata, Banco Nación. Entonces, ese es el pasivo que regularizan los intereses. Intereses negativos a devengar, repito, porque han sido todos descontados de lo que me va a dar el banco en forma adelantada, ¿sí? Están a devengar. Por lo tanto, el asiento quedaría. Entonces, Banco Nación, fíjense, no me da los 100.000 en mi cuenta, no me los acredita, sino que me da la diferencia entre 100.000 y los intereses, todos los intereses que se cobra por adelantado y el impuesto a los sellos. 2.100 pesos entre los dos, quedan 97.900 pesos en mi cuenta, ¿sí? Bueno, registré el impuesto a los sellos con una cuenta de resultado negativo, registré los intereses negativos a devengar con una cuenta regularizadora del pasivo, y el pasivo aumenta a obligaciones a pagar bancarias por el total, ¿sí? Eso el 15 de noviembre. ¿Qué otras fechas importantes tenemos? Fíjense que no vimos el eje, pero el eje teníamos la suscripción del préstamo y los intereses adelantados el día 15 de noviembre. Pónganle fecha. Después viene el cierre del ejercicio, el 31/12, pónganle fecha. Se han devengado intereses. ¿Cuántos intereses se devengaron de esos 2 meses que me descontaron todos por adelantado? Y se devengaron noviembre, 15 días de noviembre y los 31 días de diciembre. O sea, me dice que tomen meses de 30 días, es 1 mes y medio de los 2 meses totales de interés. Por lo tanto, tengo que devengar 45 días de interés. Repito, se toman meses de 30 días porque así lo indica el planteo, ¿sí?
El banco generalmente no lo hace, les va a contar día por día, pero acá, para simplificar los cálculos, tomamos meses de 30 días. Por lo tanto, son 15 días de noviembre y 30 de diciembre, 45 días. Fecha importante. Y después, el devengamiento de los otros 15 días que me faltan para completar los 2 meses o 60 días, ¿sí? Y eso se hace el 15 de enero, pónganle fecha al último círculo, y la cancelación, ahí canceló el préstamo. Bueno, entonces quedaría las fechas 15 de noviembre en el primer círculo, 31 del 12 en el segundo círculo y 15 de enero en el tercer círculo. Bueno, ya está la registración el 15 de noviembre, vamos al devengamiento de los intereses al cierre del ejercicio. ¿El asiento cómo se hace? Y como ustedes saben devengar, la cuenta intereses negativos a devengar, eso ya lo saben hasta ahora. ¿Cómo se hacía el asiento? Resultado negativo, intereses negativos, le imputo a este ejercicio el resultado negativo que le corresponde por 45 días y disminuyo la cuenta intereses negativos a devengar, acreditándola en el, pasivo que aumenta, intereses negativos a devengar. Fíjense que arrancó devengada, entonces para disminuirla, la acredito, ¿sí? Si hacen el mayor, les va a dar 500 pesos, deudor, su saldo, que es los intereses que faltan devengar todavía, que están a devengar. Bueno, este asiento, 3112, es por 45 días, así que me da, si ustedes proporcionan, 1.500 pesos, ¿sí? Vendría a ser 2.000 dividido 60 días por 45. ¿Mm? La proporción, 1.500 pesos. Así que, ojo, repito, la cuenta de intereses negativos a devengar, hagan el mayor, al costadito, les va a dar un saldo deudor de 500 pesos, que es los intereses que todavía faltan devengar por estos 15 días que faltan hasta el 15 de enero. Punto C, la cancelación de la hipoteca en el último circulito, el 15 de enero, ¿sí? Y el pago de los intereses en las fechas, bueno, y por los medios establecidos. Tengo que hacer ahora, ¿sí? A ver, sí, dice el 31/12, fecha de cierre de ejercicio, ya lo hicimos. El 15 de enero, fecha de vencimiento del préstamo. Se abona el mismo a través del débito automático efectuado en nuestra cuenta corriente bancaria abierta en el Banco Nación. Sí, ¿qué quiere decir eso? Llegó el 15 de enero, pago el préstamo, ¿sí? Devengo lo que me falta de intereses. Y el pago del préstamo lo hago a través de débito automático efectuado en nuestra cuenta corriente bancaria. Es decir, el banco se toma directamente la plata de mi cuenta corriente. ¿Mm? Bien, entonces, este asiento lo pueden hacer en 2 partes o todo junto. ¿Sí? Pueden devengar primero, si quieren, los intereses que faltan, que son 500 pesos, ¿sí? En la misma fecha, eso sí. Resultado negativo, intereses negativos 500, a pasivo aumenta, intereses negativos a devengar 500. ¿Sí? Eso podría ser un asiento. El otro asiento, el 15 del 1, sería el pago, ¿sí? de este préstamo. La cancelación, ¿sí? A través del débito automático en la cuenta. Entonces, pasivo disminuye, obligaciones a pagar bancarias. ¿Cuánto debía yo? 100.000 pesos. A pesar de que me dieron 97.900 por todos los intereses y el impuesto a los sellos, yo debo 100.000. Cancelo, activo disminuye a Banco Nación porque dijimos que el débito automático toma directamente el importe de la cuenta corriente bancaria, el banco. 100.000 pesos. Acá lo hicieron en un asiento, ustedes podían haber hecho, como dijimos, y en los 2 asientos, o todo junto o en 2 asientos. De las 2 maneras está bien, lo único que los tienen que hacer los 2 en la misma fecha, ¿sí? Está 15 de enero. Bueno, y ahí creo que cancelamos todo lo que nos pide el 108, el ejercicio 108. ¿Hay alguna duda con esto? Entonces les conviene hacer el gráfico, razonar, ver si es de pago vencido o pago adelantado, el tema de los intereses, porque fíjense que las cuentas cambian
Y en uno es intereses a pagar, en el otro aparece intereses negativos a devengar. Los asientos de devengamiento son diferentes, ¿sí? Fíjense el tema de la tasa, si es anual, si es mensual, si es cuatrimestral, si es semestral. Hagan bien los cálculos de los periodos, de los meses. ¿Está? Profe, no entendí cuántos días se devengan de interés el 31/12. Bien, bueno, fíjate que el préstamo se toma el 15 de noviembre, ¿sí? Hasta el 31 de diciembre, ¿cuántos días transcurrieron? Los 15 de noviembre más los 30 de diciembre. Total, 45 días. Hasta ahí tengo que devengar hasta el cierre 45 días. Repito, los que transcurrieron desde el 15 de noviembre hasta 31 de diciembre. Tomamos meses de 30 días. ¿Sí? Y después de ahí hasta el 15 de noviembre me faltan otros 15 de enero, perdón, me faltan desde el 31 de diciembre hasta el 15 de enero, me faltan 15 días. ¿Sí? 45 que devengué hasta el 31 de diciembre, más 15 que devengué entre el 31 de diciembre y el 15 de enero, son los 60 del plazo total del préstamo. ¿Se entendió ahora? ¿De dónde salen los 45? ¿Sí? ¿Sí, Tomás? Si no, cualquier cosa lo vemos de nuevo. Bien. Bueno, ¿qué otra duda hay? Bien, ¿qué otra duda hay? ¿Hay alguna otra más? ¿No? Dejo de compartir entonces. Bueno, chicos, tienen que ver entonces este tema con esto que dijimos, teniendo en cuenta todo esto, diciendo el eje del tiempo y razonando, ¿sí? Sin marearse y sin volverse locos. Ya habiéndolo practicado van un poquito más seguros, ya sabiendo que van a encontrar plazos, alícuotas de interés, cierres en el medio. Bueno, fijarse bien, como digo, si los intereses son de pago vencido o de pago adelantado. ¿Sí? Bien las fechas, hacer el eje. ¿Está? Y ver bien cuál es el interés y los plazos. Calcularlos bien, indicarlos en el gráfico. Este es un gráfico, repito, un eje del tiempo que se hizo muy sencillo. Yo, si fuera estudiante, le pondría más cosas para darme cuenta. Las fechas, por ejemplo. Y si quieren, la cantidad de meses que transcurre entre un círculo, digamos así, y otro, entre una fecha y otra, para tenerla claro. Por ejemplo, en este último ejercicio, para ver bien los 45 días y los 15 días que me quedan después, yo le hubiera puesto al eje 15 de noviembre, 31/12, 15 de enero. Entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre, 45 días. Desde el 31 de diciembre al 15 de enero, 15 días. Total arriba, los 60 días de plazo. ¿Sí? Como para cuando yo voy registrando ya tener y no marearme tanto en la fecha en forma mental, sino tenerlo ahí anotado y voy paso por paso en forma ordenada registrando con la cantidad de días o de meses que fuera, ¿sí? Porque este tocó por días, pero el anterior fue por meses, o sea, pongan por meses. Bueno, como decía, más fácil, el gráfico no hay una manera de hacerlo, simplemente se quiso indicar que hagan un gráfico, un eje, para poder ubicarse mejor, ¿sí? En plazos, fechas y demás. Bueno, ¿hay alguna consulta? ¿Algo? ¿No? No se les va digamos, a restar ningún punto porque hayan hecho el eje en forma diferente, ¿no? Sino que es importante que lo hagan para ustedes, para facilidad de ustedes. Bueno, ¿hay alguna consulta? ¿No? Tienen que ver los ejercicios hasta el 108 inclusive, ¿sí? Vayan viéndolos porque después arrancamos con patrimonio neto, la próxima clase, que ya es un tema que nos va a llevar varias clases y tiene muchas cuestiones. Sería conveniente que hasta acá ya lo vayan viendo, así se van
ordenando y no se le junta todo después para el parcial. Bueno, ¿alguna consulta? ¿No? Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima clase, ¿sí? Nos vemos el jueves. Hasta el jueves. Chao, Gracias, profe. profe. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Nos vemos.